Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vivimos momentos extraños, raros, un ambiente de color sepia, ese color que adquiere el papel viejo, un poco descolorido. En los últimos días van y vienen las imágenes en blanco y negro, las imágenes de otro Chile que no tiene nada que ver con el de hoy. Naturalmente que la historia, la verdadera historia, con todos sus matices, esos que proporcionan la información en serio, el conocimiento de las circunstancias, todas las circunstancias, es fundamental. Pero vivimos tiempos de frases cortas, frases perentorias, rimbombantes, incluso algunas un poco tontas. Desde ya digamos que una enorme mayoría de chilenos no vivió la Unidad Popular y todo esto les suena muy lejano, como lejano suena Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, o Gavito, Gabriel González Videla, o Jorge Alessandri, o el mismo Eduardo Frei Montalva. Si usted escucha en algún momento, haga el ejercicio. Escucha hablar a Allende en sus discursos, o a Radomiro Tomic, el candidato de la democracia cristiana del año 1970, un hombre muy inteligente. Si los escucha, les parecerá que usan un fraseo extraño, una forma rara de hablar, una forma ampulosa, incluso un poco ridícula para estos tiempos. Pero es lo que se usaba en esa época, porque ha cambiado todo y mucho. Orlando Sáenz, el gran dirigente empresarial en el sentido de que fue el gran opositor a Allende, presidente de la SOFOFA, cuenta que en Viña del Mar se celebró una reunión de empresarios latinoamericanos. Y Allende estaba invitado, pero comunicó que no iba a ir, comunicó su inasistencia. Había empresarios de toda Latinoamérica, muchísimos brasileños. Orlando Sáenz, como presidente de la SOFOFA, joven, pronunció un durísimo discurso criticando al gobierno de la Unidad Popular. Allende cambió de opinión y anunció que iría el segundo día a esta reunión internacional en Viña del Mar. Llegó en un helicóptero. Allende, que era simpático, era seductor,
sedujo a los empresarios extranjeros. Y este presidente marxista fue aplaudido a rabiar y después estaban todos haciendo filas para tomarse una fotografía o para que le firmara un autógrafo en alguna libretita, en un papelito. Se formó entonces una fila y el presidente Allende estaba feliz, había logrado un éxito. Y en eso llegó hasta él una muchacha hermosa, hija de un empresario chileno, 18 años. Beatriz se llamaba. Salvador Allende le pasaron la libretita para que le firmara algo, apartó con sus manos ligeramente la libretita que ella le ofrecía, se le acercó lo suficiente para apartar ligeramente el tirante del vestido, dejar al descubierto el tirante blanco de su corpiño y allí le escribió su nombre y algo más. Todo esto a la vista de todo el mundo. No sé si me he explicado bien que más allá de las licencias que Allende se tomaba, el país, usted comprenderá, ha cambiado muchísimo. En la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del siglo XXI se ha producido el mayor desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad. Y ese desarrollo tecnológico ha cambiado las cabezas, el pensamiento, la forma de relacionarse, la forma de trabajar. Una persona de esa época, si usted la trasladara al día de hoy, al mundo de hoy, estaría totalmente perdida. Pocas personas tenían, por ejemplo, teléfono en su casa. Y para tener teléfono en casa o en alguna oficina, había que presentar una solicitud en una empresa estatal y esto demoraba años. Sí, años para tener un teléfono. Un auto valía una casa. No había computadores, no había máquinas de escribir, no había máquinas de escribir eléctricas, todas eran mecánicas, muy antiguas. No había internet, no había TV cable. No había avances en la medicina como por ejemplo un escáner. Si usted sufría un golpe, bueno, había que confiar en el destino. La iglesia era poderosísima y ejercía ese poder. Éramos un país pobre. Si lo ve así, el color sepia se intensifica. Entonces, en vez de entre nosotros leer, conversar, manifestar diferencias educadas, estamos a punta de golpes bajos, de golpes torpes. Creo que hay muchas preguntas clave a contestar. Por ejemplo, le doy una. ¿La institucionalidad democrática se rompió el 11 de septiembre de 1973 o se rompió antes? La pregunta es legítima y la discusión también es legítima. Los que son paladines de algo no siempre fueron paladines de lo mismo, los que son paladines hoy. El Partido Comunista, por ejemplo, se alió con Hitler, o sea, con los nazis, hoy llamados fascistas, para repartirse Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, el Partido Comunista estuvo aliado con Hitler y con el fascismo. Y el Partido Comunista chileno fue el único partido comunista occidental que apoyó la entrada de tanques soviéticos en Praga y aniquiló la llamada Primavera de Praga. ¿De qué libertad se habla? Y como lo recordábamos hace algunos días, fue una operación del Partido Comunista chileno el que fabricó las memorias falsas del general Carlos Prats, una verdadera canallada. Y fue la derecha, la que siempre sostuvo ser la defensora de la libertad y de las garantías individuales, la que por años miró para otro lado mientras los agentes de Pinochet torturaban y mataban. Por eso resulta cansador escuchar a estas alturas eslóganes, algunos bien añejos, de lado y lado. En el funeral de Guillermo Tellier hubo colores púrpura, ustedes lo deben haber visto, bailoteos al unísono, cantos monótonos, banderas antiguas. ¿Sabe qué? En ese funeral de Guillermo Tellier había una imagen, un gustito a un acto de Corea del Norte. Con el presidente de la República, Gabriel Boric, haciendo guardia de honor, acompañado de Carolina Toá y de Álvaro Elizalde, todos rindiendo homenaje a Guillermo Tellier. Un espectáculo un poco viejo. Claro, un presidente que en sus idas y venidas ya nadie entiende en medio de sopores ideológicos en que finalmente no se sabe en qué cree. Digamos algo sobre Tellier.
Fue jefe militar del Partido Comunista y responsable de las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Es condenable todo eso? ¿Que haya sido jefe militar del Partido Comunista? Yo sostengo que no. 2 direcciones completas del Partido Comunista fueron asesinadas. Ante una dictadura, o sea, la imposición del poder mediante una fuerza ilegítima, el derecho a rebelión existe. Platón y Santo Tomás, por si usted es católico, lo justificaron. Y así se justificó la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y por si acaso, así se justificó también nuestra independencia con Bernardo O'Higgins y José Manuel Carrera a la cabeza. Difícil es sostener que mientras se torturaba o mataba, aquí había que someterse sin más. Esto no significa que en forma legítima otros pudieran tomar otras opciones. El reproche a Guillermo Tellier entonces no es haber sido el jefe del aparato militar del Partido Comunista. El reproche es haber adherido a dictaduras, incluyendo la de Corea del Norte y Cuba. Porque entonces, si se comprueba que su defensa de la libertad no es tal, sino que se circunscribe al combate de un régimen determinado, el que no le gustaba, entonces se cae toda la tesis. Gabriel Boric, en el libro de condolencias a Guillermo Tellier, escribió: «Compañero Guillermo, gracias por tu vida entera a construir un país más justo, gracias por tu generosidad en abrirnos caminos». Sabemos que el presidente Gabriel Boric se siente cercano al Partido Comunista, mucho más cercano que al Partido Socialista y para qué decir del PPD. Pero lo que no se ha explicado aún y se ha dejado en una intencionada ambigüedad es qué desea el Partido Comunista y por lo tanto qué desea Gabriel Boric. Se dice que el Partido Comunista es un partido que adhiera a la democracia, pero eso no es claro. ¿Desea dominar la economía? Con prácticamente todas las empresas, la banca, todos los sectores productivos en manos de un Estado administrado por ellos. Y en ese esquema no hay democracia posible. No se es demócrata porque no se ha tenido el poder para hacer lo que se quiere, sino que lo que se quiere hacer si se tiene poder. Ahí sí que se es demócrata. Y en esto Gabriel Boric es muy ambiguo. Pero su caso es menos grave que la ambigüedad del Partido Comunista. En el caso del presidente, su inconsistencia ideológica y de principio es ya un clásico. Lo cierto es que en este cincuentenario del golpe militar, todo ha sido una oportunidad perdida para estudiar, para conversar, para reconocer hechos, para dialogar diferencias. El papel podría haber abandonado el color sepia y no se pudo. Se escapan pocos de la responsabilidad. También los ciudadanos, que en su mayoría están entre la indiferencia y el hastío. El Poder Judicial es uno de los grandes responsables de las violaciones a los derechos humanos. Rechazó en forma automática los recursos de amparo o habeas corpus. ¿Cuánta diferencia podrían haber hecho los jueces si hubiesen cumplido con su deber? Hubo algunos, en todo caso, pocos, muy valientes. Ahora, a pocos días de los 50 años del golpe, sacan sentencias con una sospechosa coincidencia, lo que solo hace presumir de su manejo torcido, al menos en cuanto a los tiempos. Se dictan las condenas del brutal, por ejemplo, y cobarde asesinato de Víctor Jara justo ahora, y de otras sentencias más justo ahora. Uno de los condenados en el caso de Víctor Jara fue el brigadier del ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. Debía terminar sus días en la cárcel, ya que la pena era de 15 años por los homicidios de Víctor Jara y Litré Quiroga. La justicia determinó en sucesivas sentencias que el arma de Hernán Chacón era la que, entre otras, había servido para asesinar a Jara y Quiroga. El brigadier siempre sostuvo su inocencia. Cuando los detectives llegaron al departamento del brigadier Chacón para llevarlo a la cárcel, pidió a los detectives tomar sus artículos personales en su dormitorio. Entró al dormitorio y se pegó el tiro. El presidente Gabriel Boric reaccionó al día siguiente y dijo, haciendo un contrapunto entre Tellier y Chacón, que dijo: murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. Hay diferencias humanas.
naturalmente que esta declaración del presidente fue innecesaria. No solo eso, fue torpe e ignorante. Para alguien que le gusta decir que lee, esto es solo falta de lectura. También hace rato que las observaciones morales a otros el presidente debe abandonarlas. Es ya un hecho público que a estas alturas no hay superioridades. Posiblemente sea una simple distracción ocasionada por su repentina vocación por el arte caro. No lo sé. Lo que sí sé es que la declaración de Boric no se entiende. ¿Por qué? Porque la pena máxima en el ordenamiento penal es la pena de muerte. Ha habido una lucha mundial por terminar con la pena de muerte en el ordenamiento jurídico como sanción. Y en Chile se terminó con ella hace ya años y solo queda un resabio en el Código de Justicia Militar. Entiendo que el presidente Boric es contrario a la pena de muerte porque sería una pena máxima más grave que la de la cárcel. Entonces no se entiende su reflexión de que en este caso la muerte sería algo menos gravoso que la cárcel. Yo sé que es difícil en estos temas razonar con el presidente, pero su declaración desde el punto de vista de la pena no llega a ningún destino. No sabemos por qué alguien opta por ocasionar su propia muerte. Se lo repito, no sabemos por qué alguien opta por ocasionar su propia muerte. Puede ser un problema mental. Justamente por esta posibilidad, el presidente, que de estos asuntos sabe, debiera poner más atención a sus palabras. La Iglesia Católica condena el suicidio. Otros dicen que si alguien no eligió nacer, sí puede elegir morir y que esto es un derecho. El artículo 68 del proyecto constitucional que Gabriel Boric entusiastamente apoyó y que se rechazó, en algo avanzado sobre esto al señalar que hay derecho a la muerte digna. Salvador Allende hizo de su último día el momento cúlmine de su existencia. No fue solo su actitud, su discurso, sino también su suicidio. Porque Allende era una persona que amaba la vida y temía a la muerte. Por eso su suicidio es justamente un acto de valentía. Es verdad que el comunismo considera el suicidio como una cobardía. Por eso Fidel Castro sostuvo la tesis de que Allende había sido baleado en la lucha. Pero la afinidad con el Partido Comunista de Boric no puede llegar a estos niveles. Allende admiraba a José Manuel Balmaceda, que se suicidó en la legación argentina, ya depuesto del cargo presidencial luego de perder la Guerra Civil de 1891, y se suicidó el día que terminaba su periodo presidencial. Más de alguno dice que el general Pinochet le faltó valentía al no suicidarse cuando fue detenido en Londres y se sometió a vejaciones indignas de quien ejerció el poder de vida o muerte sobre otros. Y esos mismos dicen haber descubierto el verdadero talante de Pinochet en ese momento, más allá de sus gestos, órdenes con voz casi gutural y sus capas intimidatorias. O sea, el talante lo descubrieron cuando decidió no suicidarse. Todos sabemos que el golpe militar fue organizado por una serie de generales de ejército, por almirantes, por altos oficiales de la Fuerza Aérea y de carabineros. Pero entre todos ellos no estaba Pinochet. El general Pinochet se subió con muchas dudas a última hora a la conjura. 3 días antes, emisarios navales llegaron a la casa de Pinochet para que firmara un documento y se comprometiera en el golpe. Pinochet se dio una y otra vuelta, no quería, dudó, buscó cualquier excusa. Después, Cazurro quiso solo colocar un timbre de esos que se usaban en la época. No le aguantaron y finalmente, como les decía, entre muchas dudas, firmó. Pinochet en ese instante, 3 días antes, se había subido al golpe de Estado organizado por otros. El 11 de septiembre, el general Pinochet no apareció en el puesto de mando, el comando de telecomunicaciones en Peñalolén. O sea, apareció, pero bien tarde. Primero, temprano, oteó, olfateó cómo iba la cosa, si es que las Fuerzas Armadas se plegaban o no. A su esposa e hijos
los mandó al regimiento de alta montaña de los Andes. Ahí estarían doblemente protegidos, porque el coronel que mandaba el regimiento, Gustavo Cantuarias, de 45 años, se decía que podía tener inclinaciones hacia la izquierda. Y por lo tanto, si el asunto estaba mal, estaba protegido. Y además el regimiento estaba cerca de la frontera con Argentina, o sea, se podía escapar con cierta facilidad. Pero el golpe resultó. Y Pinochet ordenó tomar detenido al coronel Cantuarias. Lo llevaron a la escuela militar. Lo encerraron en una oficina. Le pusieron una pistola sobre su escritorio. Y ahí se suicidó. ¿Fue cobarde el coronel Cantuarias? En la antigua Grecia se decía que el suicidio era un error, pero había excepciones, entre ellas, por ejemplo, la ocurrencia de alguna desgracia insoportable. En Roma solo se prohibía el suicidio a esclavos y soldados. Demócrito, Demóstenes, Sócrates, Séneca, Cleopatra, Virginia Woolf, Hemingway, Stefan Zweig y nuestra Violeta Parra se suicidaron. Yo no me atrevo, como haría el presidente Boric, con más de algunos, de tratarlos de cobardes. Posiblemente debiera leer la carta de Séneca a Lucilio, que trata de estos temas en forma lúcida. Todo esto hace que no veamos otras cosas que están ocurriendo. Estamos metidos en estas discusiones. Una de ellas es el caso de las luminarias LED. Un caso que se ha, como se dice ahora, invisibilizado. Los municipios, con el afán de ahorrar energía en la iluminación pública, en la que gastan grandes recursos, iniciaron una carrera para incorporar la tecnología de luces LED, que es mucho más barata y menos contaminante. Había, eso sí, que hacer una gran inversión. Y empezó, ¿sabe qué? La cueca de la corrupción. Las licitaciones se las ganaba siempre la misma empresa. Daba lo mismo si el municipio tenía alcalde de derecha, de centro o de izquierda, o si era comunista. La plata no tiene color político. Todo esto se inició con una denuncia en Iquique hace ya años, año 2018. La Fiscalía formalizó a concejales, a un seremi de gobierno y al factotum, al dueño de la empresa, a León Marcelo Lefort. Para todo el que quisiera escuchar, anunciaron los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos, asociación ilícita. A la cárcel irían todos. El 5 de mayo de 2020, el jefe de este asunto, León Marcelo Lefort, fue detenido luego de pagar 37 millones de pesos en billetes a Marcelo Campos Enríquez, abogado, juez de policía local de las cercanías de Chillán. Este magistrado, Campos, filtró a la empresa los datos para que ganara la licitación por 3.900 millones de pesos en Chillán. Y Campos, el juez, viajó a Santiago a cobrar la coima y recibió la plata al interior de un BMW de Lefort, el dueño de la empresa. El total de la coima era de 74 millones de pesos. El saldo se lo iban a pagar más adelante. Cuando los señores, coimeador y coimeado, estaban detenidos, se metió el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott. ¿Y qué hizo Abbott? Le quitó las causas a los fiscales y dejó en toda la zona de Santiago hacia el sur a la fiscal de Chillán, a la señora Mancilla de Chillán, que era una de sus regalonas. Y Narayet Mancilla se hizo cargo de todos estos casos. O sea, desde Chillán investigan a Recoleta, a San Miguel, a Puente Alto, a Las Condes, a Estación Central y todas las demás de la zona central. Suena un poco tonto, pero es así, porque hasta para hacer cosas raras no hay un mínimo de estética. Se dijo que esto era tan difícil, tan dificultoso, que había que investigarlo desde Chillán. El 26 de octubre de 2020, la Contraloría comunicó a Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, el inicio de una fiscalización. 2 meses y medio después hubo un allanamiento en el municipio de Recoleta de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones. En 2018, Recoleta había adjudicado a esa misma empresa y Telecom la mantención y cambio de luminarias por un valor de 10.259.400.000
454.000 pesos, mucha plata. Claro, pero si usted va a Recoleta, muchas calles en la noche son una boca de lobo. En medio de la licitación por estos más de 10.000 millones de pesos, Marcelo Lefort le indicó al abogado Sepúlveda, un asesor de la municipalidad de Recoleta, que había que hacer cambios en las bases para que su empresa Itelecom no se quedara fuera. Y a los pocos días cambiaron las bases y ganó Itelecom. El diario La Tercera publicó unos audios que estaban en poder de la Fiscalía, y allí el abogado y asesor jurídico del alcalde hablaba con el mencionado Luis Marcelo Lefort. Y Lefort acordó una donación de 50 millones de pesos para un festival a cambio de un certificado. En otra comunicación, el abogado de Jadwe, Sepúlveda, le dice a Lefort, en el fondo lo que a él le preocupa es que las platas lleguen. O sea, que no pasen por ninguna cuenta de él. Eso de no tener plata. Y además yo soy abogado suyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable que me lleguen a mí, Surgió un problema. Todos estos audios que mantenía la Fiscalía fueron robados desde la Fiscalía, las pruebas fueron robadas, donde hablaba Jadwe. Porque si usted cree que solamente se roban las cajas fuertes, también se roban los audios. Pillados los fiscales, no sé si se habían dado cuenta o habían permanecido en silencio, dijeron que investigarían. Y hasta el momento nada se sabe de la pérdida de las pruebas, en este caso de las luces LED. Tan grave es el asunto que Jadwe, o el abogado Sepúlveda, o Lefort, solo por decir lo que estamos diciendo ahora, podrían querellarse porque no están las pruebas. Sabemos que esto que digo estaba en esto que se robaron. Y así están las cosas. Hay unos 22 municipios que hicieron negocio con Lefort. Además de Iquique, Chillán y Recoleta, están Ercilla, Chillán Viejo, Guara, Cauquenes, Puchuncaví, Renca, San Joaquín, Estación Central, Puente Alto, Las Condes, San Miguel, Puerto Natales, Nueva Imperial, Putaendo, Aysén, Curanilagüe, Tiltil, Vilcún, Chimbarongo, San Esteban, Coyhaique, o sea, de Chincolajote, además del gobierno regional de Aysén. En mayo de 2022, la fiscal de Chillán, Nayalet Mancilla, pidió 28 años de cárcel para Lefort por encabezar una asociación ilícita, por delitos tributarios, por lavado de activos. Pero todo está sospechosamente detenido. Incluso para algunas personas, en Chillán se anunció hace algunos días un juicio chiquitito, un juicio abreviado, corto, con baja pena, incluyendo al abogado que fue a cobrar la coima a Santiago. De los otros municipios nada se sabe y de los audios de Jadwe nada se sabe. En el caso de fundaciones, el gobierno desea que la responsabilidad recaiga en algo inexistente. Dicen, no hay normas. La verdad es que hay muchas normas y las que se refieren al robo existen desde siempre. Y si es por norma, fue el gobierno el que no auditó cuando debía, rebajando los estándares, engañando al sistema computacional de auditoría. Hay una irresponsabilidad política notable. La Contraloría, siempre llegando notablemente tarde, emitió un comunicado sobre la fundación que inició el escándalo, que es Democracia Viva. Emitió un comunicado y una resolución. Esta Democracia Viva, la de Antofagasta, la de los jóvenes progresistas de Revolución Democrática, y se determinó que 15 personas que eran contratadas por estas fundaciones ejercían labores en las oficinas de la Ceremi y Servio de Antofagasta, en labores sensibles, o sea, el gato cuidando la carnicería. Y se ratificó por el órgano contralor que todo era a dedo, o sea, que todo se contrataba entre amigos, que se entregaba el total de la plata sin garantías y que no había ningún control sobre el cumplimiento de lo prometido. Y se alerta además sobre el problema de probidad de llamar a participar a alguien que conoce previamente el Ceremi Carlos Contreras respecto al pololo de la diputada Catalina Pérez que a Daniel Andrades. O sea, dicen la Contraloría se conocen y por lo tanto aquí hay faltas a la probidad. Y lo peor, dividieron las entregas de dinero para no hacerlas en un solo acto, para evitar la fiscalización de la Contraloría en la toma de razón. O sea, estos muchachos con cabeza de delincuente. La Contraloría además detectó otras fundaciones que tenían personal enquistado en oficinas públicas, además de Democracia Viva, Asociación Campamento Ideas,
Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Procultura, Movimiento Fibra y la Fundación para la Superación de la Pobreza. Es difícil entender que con esta consolidación de irregularidades que se conocen gota a gota, pero van aumentando todos los días, se puede mantener Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda. El asunto es demasiado brutal y los costos que seguirá pagando el socialismo democrático es cada día mayor. Están como detenidos en el tiempo los del socialismo democrático, como momias egipcias, impertérritas, esperando que pase el tiempo mientras, obvio, se están deteriorando. Otro caso más, Julio Ñanco. ¿Quién es Julio Ñanco? Militante de Revolución Democrática, miembro del Consejo Constitucional que está redactando la nueva Constitución, Julio Ñanco. Este señor fue encargado de proyectos de la División de Análisis de Control de Gestión del Gobierno Regional de Aysén. La Contraloría fiscalizó una iniciativa que era dotar de energía eléctrica a 250 habitantes de la zona en este extremo sur chileno. El gobierno regional pretendía, para la construcción de una microcentral hidroeléctrica, gastar 779 millones de pesos. Se lo repito, 779 millones de pesos. Terminó gastando 1.656 millones, un 112% más de lo originalmente planificado, que a juicio de la Contraloría es un hecho grave. ¿Cuál es la razón que dice la Contraloría? La posibilidad de que hayan existido pagos duplicados a la empresa. A toda esta gente, él, Ñanco y los otros, deberían haberlos despedido. Pero fue tal la defensa que hizo el gobierno regional ante la Contraloría, con oficios van, que vienen, apelaciones, etcétera, que hicieron que corrieran los plazos de prescripción. Y cuando ya estaban a punto de cumplirse esos plazos, los sancionaron con algo menor. Por eso a veces este discurso presidencial del caiga quien caiga suena tan vacío, vano, frívolo. La gobernadora de Aysén, defensora de todo esto, es Andrea Macías, del Partido Socialista. Lo que ocurrió en los últimos días en el Senado, a propósito de la ley de usurpaciones, fue patético, porque votaron en contra del proyecto del gobierno, de las indicaciones del gobierno al Frente Amplio y el Partido Comunista, y dejaron solo apoyando al presidente Boric, al Partido Socialista y al PPD. O sea, los leales entre los leales. Se puede ser un poco pavo, un poco distraído, pero cuando se pasa el límite, el vocablo es distinto, se pasaron de tontos. Carolina Toá ha entendido que no puede una usurpación ser considerada un delito permanente que permita la legítima defensa en forma permanente. Y tiene razón. Pero nadie puede estar físicamente en toda su propiedad si es extensa. Por esa razón, en algún momento tiene que haber un sistema para echar a las personas que lo ocuparon. Si Carolina Toá quisiera solucionar el problema rápido, sería fácil entregar la seguridad que el Estado restablecerá el imperio del derecho y de inmediato. Pero Carolina Toá no lo ha hecho, ni está dispuesta a hacerlo. Y los jueces tampoco. Este es el nudo principal de toda esta discusión. Carolina Toá dice que la legítima defensa es un atraso civilizatorio, pero no dice que la usurpación también es un atraso civilizatorio. Y todo esto responde, ¿sabe qué?, a un problema ideológico profundo. Por eso el asunto tiene poca o ninguna solución. En verdad lo que ocurre es que el debate sobre la propiedad y su protección viene desde la década de 1960. Comenzó con Frei Montalva y se agudizó durante la Unidad Popular. Su violación, sí, la violación del derecho de propiedad fue una de las causas del golpe de Estado. Por eso esta discusión de hoy, de la ley de usurpaciones, también tiene color sepia o está en color blanco y negro. Es antigua y todavía no tiene solución. Podrá haber muchas visitas, extrañas visitas de Sebastián Piñera a La Moneda, pero en estos temas no hay acuerdo porque la herida sigue abierta. No hay que ser muy inteligente para entender que esto tiene enormes efectos en la reforma tributaria y previsional. No hay agua en la piscina y el gobierno se paraliza cada día más. O sea, cada día más el gobierno se parece a una momia egipcia.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.